El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amados, sean todos bienvenidos una vez más al estudio bíblico de hoy. Quiero invitarles para que se suscriban al canal, para que nos acompañen en este proceso maravilloso que llevamos a cabo dirigidos por el Espíritu Santo con el único propósito de edificar a los santos, al cuerpo de Cristo. Así que el tema de hoy es de suma importancia. No es muy sencillo de explicar, seguramente no es fácil de entender, pero quiero invitarles para que hagamos una oración y que el Espíritu Santo me dé la expresión para poder ser lo más claro posible con ustedes respecto a lo que el Señor quiere decirnos en el tema que, como ya les dije, lo he llamado la salvación que trae la cruz. Y vamos a orar. Amado Dios, separados de ti nada podemos hacer. Oro para que en esta preciosa hora tu Espíritu Santo, amado, nos guíe, nos ayude, nos instruya, nos enseñe, nos dé claridad sobre este que para mí es uno de los misterios centrales de la vida victoriosa de un creyente. Y por supuesto, alumbres los ojos de nuestro entendimiento y nos permitas no solamente comprenderlo, sino aplicar esta verdad a nuestra vida. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Todos, amados, son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados, el tema de hoy lo he llamado la salvación que trae la cruz. Y hemos venido hablando de la carne y sus pecados. Y hoy quisiera invitarles a que en Gálatas capítulo 5, 19 al 21, veamos lo que la palabra de Dios nos dice respecto de las obras de la carne. Y que podamos quizá muchas veces identificarnos con alguna de esas cosas que el Espíritu Santo a través de Pablo nos enseña. Gálatas 5, 19 al 21 dice la hermosa palabra de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, o los pecados de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Verso 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Como ustedes saben, aquí Pablo, después de enumerar muchos aspectos de la carne, añade de manera maravillosa en el versículo 24 lo siguiente. Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que, amados, he aquí en este sencillo texto tu salvación, mi salvación, nuestra liberación. Resulta, amados, que los creyentes solemos prestarle mucha atención a las cosas que nosotros vemos y creemos,
y no a lo que Dios verdaderamente presta atención. Voy a tratar de explicarlo. Los creyentes, muchos, viven preocupados por las obras de la carne. Desde el verso 19 al 21 encontramos que allá hay una cantidad de pecados que indudablemente forman parte de la carne. Y muchas veces uno presta atención a los pecados aislados, al enojo de hoy, a los celos de mañana, a la disputa que voy a tener pasado mañana o la que tuve antier, y a muchas de estas obras que tú y yo claramente conocemos descritas en este pasaje. El creyente se lamenta entonces por un pecado en particular y anhela, por supuesto, conseguir la victoria sobre él. Sin embargo, al mirar el conjunto de estas obras, podemos decir que todos estos pecados son frutos de un mismo árbol. Y ese árbol se llama la carne. Mientras que se corta una fruta, crece otra. Las frutas de este árbol crecen una tras otra sin parar, hasta que finalmente uno llega a darse cuenta que es muy raro tener un día de verdadera victoria sobre toda o cualquiera de una de estas de las obras de la carne. Y en términos generales, lo importante que tú y yo hoy tenemos que aprender es que Dios presta atención a la carne en su conjunto. La ve como tal. Y nos afirma que esa carne ya ha sido crucificada. ¿Por quién? Por todo aquel que cree en Cristo Jesús, que pertenece a Cristo Jesús. Y aquí ya no vuelve a hablar de las obras de la carne, porque si un árbol está muerto, ¿podemos esperar acaso que lleve fruto? Y la respuesta, por supuesto, es obviamente que no. El han crucificado la carne implica entonces el fin de ella. A causa de nuestra ignorancia como creyentes hacemos planes para acabar con las ofensas, o sea, los frutos de este árbol, pero nos olvidamos de ir a la raíz del árbol, a la raíz de la carne. Y por eso es que es inevitable que antes de resolver algún pecado, ya esté surgiendo otro en esta carne. Así que entonces, amado, lo que tú y yo necesitamos es ir a la raíz del pecado. Los que son niños en Cristo necesitan conocer más profundamente el significado de la cruz, ya que aunque son de Cristo, aún siguen siendo carnales. Pero mire usted, amado, que la obra de Dios consiste en crucificar juntamente con Cristo al viejo hombre de los creyentes. Y es un acto que ocurrió ya hace 2000 años. Y por eso la Escritura afirma que los que son de Cristo ya han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No importa si se trata de la carne o de sus poderosos deseos, la Escritura afirma que todo eso ya fue clavado en la cruz. Por medio de la cruz del Señor Jesucristo fue que los pecadores obtuvimos regeneración y el perdón completo de nuestros pecados. Supimos por la cruz que habíamos sido redimidos del poder del pecado en nuestra carne, y eso es algo claro. Somos hombres y mujeres
perdonados por completo en Cristo. Pero ahora bien, también por medio de la cruz, los creyentes que son niños carnales, aunque tal vez hayan sido regenerados, es decir, nacido de nuevo hace muchos años, pueden entonces obtener hoy mismo la salvación y el ser librados por completo de la carne, para poder andar según la dirección del Espíritu Santo, dejar de andar, de pensar, de movernos en la carne, entendiendo que solamente de ese modo es que podremos llegar a convertirnos en hombres y mujeres verdaderamente espirituales. Y es que, amados, la caída del hombre en el Antiguo Testamento está en contraste con la obra de la cruz. Porque justamente la cruz es la que provee la salvación. Es justamente el remedio para el hombre caído. Y podríamos decir que una es la enfermedad y la otra, la cruz, es la cura. Así que tanto el hombre caído como la cruz se contraponen entre sí. Por un lado, el Salvador, el Señor Jesucristo, murió por el pecador a fin de redimirlo del pecado, para que el Dios Santo, 3 veces santo, pudiera perdonarlo por completo. Así que legalmente tú y yo estamos completamente perdonados. Pero por el otro lado, el pecador, habiendo muerto juntamente con el Salvador en la cruz, ya no es gobernado por su carne. Solo puede hacer que el espíritu del hombre recupere su propio dominio. Solo así podemos lograr que el cuerpo ocupe el lugar de servidor externo y lograr que el alma sea el intermediario entre los dos, el espíritu y el cuerpo. De ese modo, amados, puedo garantizarles que el espíritu, el alma y el cuerpo son restaurados a su condición original. Y todo esto por el poder de la cruz. Vamos a ahondar un poco más. Si desconocemos el significado de la muerte que describimos en este versículo, no vamos a poder jamás recibir la salvación completa, es decir, ser completamente libres. Recordemos el texto: los que son de Cristo han, tiempo pasado, crucificado la carne. Entonces, ¿cómo está la carne? La carne está muerta porque fue crucificada con Cristo. Y el Espíritu Santo debe entonces, amados, revelarnos esta poderosa verdad. Notemos que el texto dice, en primer lugar, los que son de Cristo Jesús. ¿Y quiénes son esos? Son todos los que creemos en el Señor Jesucristo. Todos los que creemos en Él, fuimos regenerados, nacimos de nuevo y le pertenecemos. Eso es una verdad clara, sencilla y explícita que nos brinda la palabra de Dios. Aquí no importa cuál sea el nivel espiritual del creyente, ni cuánto se esfuerce por ser cada día mejor, sino que aquí la Escritura claramente dice que tú y yo ya fuimos liberados del poder del pecado. No está preguntándonos si ya fuimos plenamente santificados. No está diciéndonos si ya vencimos la lujuria. Aquí lo único que cuenta, amados, es la certeza que tú y yo debemos tener de si estamos unidos a Cristo o no. Porque si le pertenecemos a Cristo, estamos entonces ya en la esfera de la vida del Espíritu. Y nuestra carne, por lo que la palabra de Dios decreta, debe estar muerta, crucificada.
En otras palabras, ¿fuiste regenerado? Te dice amén. ¿Creyó en Cristo Jesús como su Señor y Salvador personal? Uno dice amén. Entonces, si uno creyó esa verdad realmente, no importa cuál sea la condición espiritual que de ahí en adelante tengamos, no importa si ese que creyó es victorioso o está derrotado. Aquí lo que importa es lo que Dios dice y lo que Dios habla cuando dice que ya crucificó la carne por el mero hecho de que esa persona que ha puesto su fe en Cristo fue crucificado juntamente con Él. Aquí lo importante no es la ética ni la espiritualidad, sino el conocimiento de lo que nosotros vemos en la palabra de Dios escrito. Y lo importante es tener el conocimiento claro, tú y yo, de que realmente le pertenecemos a Cristo, que somos de Cristo. Si tú y yo somos conscientes de que le pertenecemos a Cristo, ¿cómo está nuestra carne? Está crucificada. No es que está siendo crucificada, que va a ser crucificada, ni que se crucificará, sino que es un hecho cumplido. Y el hecho cumplido es que la carne ya está crucificada. La tuya y la mía. ¿Por qué? Porque creemos en Cristo y porque somos de Cristo. Vamos a ahondar un poco más para ir entendiendo. Lo que tú necesitas y yo necesitamos es cambiar nuestra perspectiva, nuestra manera de ver las cosas. Este versículo no habla de la experiencia independientemente de cuál sea, sino que establece un hecho. Los que son de Cristo Jesús, sean niños, jóvenes o padres, han crucificado la carne con sus pasiones y con sus concupiscencias. La Biblia lo da por hecho. Uno podrá decir que todavía peca, que el mal genio persiste en muchas ocasiones, que a veces las presiones de la vida nos producen enojo, nos hacen sentir débiles, entristecidos, que algunas veces todavía hay personas que nos ofenden y nos enojamos y queremos pelear o algo así, concluyendo tal vez que las pasiones siguen siendo muy fuertes en nosotros todavía. Pero Dios ya dijo y nos dice hoy que tú y yo ya fuimos crucificados. Y ahí donde está el dilema y la solución de todo esto. Lo que el Espíritu Santo nos está diciendo es que no le prestemos atención a nuestras experiencias presentes, sino que tú y yo debemos fijar toda nuestra atención no en lo que sentimos, lo que pensamos, lo que nos hacen, lo que no alcanzamos, lo que nos falta, tantas cosas que producen en nosotros esa manifestación de las obras de la carne, sino que toda nuestra atención debe estar puesta en lo que Dios dice. Y si no escuchamos, amados, y es donde está el problema, ni creemos su palabra y vivimos centrándonos en nuestras experiencias diarias, déjame decirte que jamás vamos a vivir la realidad de poder decir: mi carne realmente está ya crucificada. No le prestemos atención, amados, a nuestros sentimientos y a nuestras emociones. Dios dice sencillamente que tu carne y la mía fue crucificada, lo que significa que es un hecho consumado. Así que lo primero que tú y yo tenemos que hacer es, primero, escuchar lo que Dios dice en la palabra de Dios y creerlo realmente, para después experimentar personalmente lo que confesamos, lo que creemos
que Dios dice que ya fue hecho. Dios dice que nuestra carne ya fue crucificada. Debemos responder amén. Que mi carne fue clavada en la cruz, amén. Y al hacer esto, vamos a ir viendo por experiencia propia, cada vez que estas obras de la carne traten de manifestarse, que realmente y verdaderamente la carne ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Entre los creyentes de Corinto, amados, había adulterio, celos, pleitos, divisiones, litigios, que es lo que hemos visto en los temas anteriores. Y por supuesto, muchos otros pecados, como el del joven que tenía relaciones con su madrastra y que sin embargo era un salvo, siempre salvo. Hemos visto que los corintios eran carnales y eran niños en Cristo. Pero aún así seguían siendo de Cristo. Se puede decir entonces, amados, que la carne de estos creyentes había sido verdaderamente crucificada con todo lo que la palabra nos muestra acerca de ellos. La respuesta contundente es sí. Hasta la carne de estos creyentes tan carnales que eran de Cristo ya había sido crucificada. Usted se estará preguntando, pero pastor, ¿cómo puede ser eso? Es que tú y yo, amados, tenemos que tener en cuenta que la Biblia no nos dice que nos crucifiquemos. La Biblia dice que ya fuimos crucificados juntamente con Cristo. Lo que implica que tú y yo no necesitamos crucificarnos a nosotros mismos, porque ya lo fuimos en el Señor Jesús, como dice Gálatas capítulo 2 versículo 20, donde es un texto extraordinario que lo hemos visto muchas veces, pero releámoslo por favor y entendámoslo. Es Pablo el que está hablando, pero somos nosotros también, porque somos el cuerpo de Cristo. Dice el verso 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo hemos de considerarnos a la luz de lo que Dios piensa y dice? Que fuimos juntamente crucificados con Cristo. Que el yo de mi carne ya no vive. Que quien vive en mí es Cristo, y es en mi espíritu, porque soy su templo y su morada. Pero aunque todavía estoy viviendo en la carne, ya no lo vivo en mis emociones, sentimientos, pensamientos, caídas y cosas que eventualmente cometa, sino en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, y el cual me ha garantizado al decirme que como soy de Cristo, he crucificado mi carne juntamente con Él. El fin del 666, que es el número de la bestia, del cual hablé hace poco grabando un tema, es indudablemente el sexto libro del capítulo 6, del versículo 6 de Romanos. Este es el 666 para mí, y es el fin de esa marca de la bestia que tuvimos la oportunidad de ver en 2 de Timoteo capítulo 3. El texto nos dice de la siguiente manera: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Lo repito, no es lo que tú sientas, ni lo que tú pienses, ni lo que te pasa en tu diario vivir. Es lo que Dios dice que ya fue. Y si fuimos ya crucificados juntamente con Cristo, cuando Él fue clavado
en la cruz, entonces nuestra carne también fue clavada en la cruz con Cristo. Eso no significa que nos vamos a crucificar a nosotros mismos, sino que cuando Dios en Cristo crucificó a su Hijo, nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Tú y yo fuimos juntamente con Él a la cruz. Por lo tanto, a los ojos de Dios, nuestra carne ya fue crucificada. Esto es un acto que ya se llevó a cabo y es un hecho. No importa lo que usted experimente o lo que yo experimente, la palabra de Dios vuelve y nos dice en esta hora que los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos en la cruz de Cristo. Y si deseamos tener la experiencia de la crucifixión de la carne, no debemos prestarle atención a las experiencias que vivimos diariamente, sino a confesar y creer lo que Dios dice que ya fue hecho por ti y por mí en Cristo. Esto es un asunto de fe, no de sentimientos, ni de emociones, ni de fracasos, ni de triunfos. Porque todo el triunfo tuyo y mío depende únicamente de Cristo. Por supuesto que tener esta clase de experiencias no es muy bueno que digamos, pero pueden estorbar para que entonces dejemos de asumir la posición que Dios dice que ya tenemos en Cristo. Por ejemplo, algo te hizo poner de mal genio. Como tú crees que ya fuiste crucificado, de inmediato reconoces y el mal genio desaparece, porque entiendes y entiendo que no forma parte del espíritu, sino de la carne. En otras palabras, lo que tú y yo debemos de hacer, amados, es creer la palabra de Dios. Él dijo que mi carne ya fue crucificada. Y yo digo que creo que mi carne fue verdaderamente crucificada. Dios lo afirma y yo lo confieso. Y confieso que toda la palabra de Dios es la verdad. Y cuando confieso lo que creo que Dios ha dicho, es entonces cuando viene la experiencia y la victoria en nuestro diario vivir. En otras palabras, lo primero que tú y yo tenemos que hacer es prestarle atención al hecho de lo que Dios estableció, para después prestarle atención a nuestra experiencia personal. Ante Dios, la carne de los corintios había sido crucificada por el Señor Jesús, y a pesar de que ellos no habían tenido la experiencia, y como ya hemos leído en Primera de Corintios, seguían siendo carnales. Quizá, amados, y de eso estoy plenamente seguro, eso se debía a la ignorancia que ellos tenían de los hechos establecidos por Dios. O quizá Pablo les había explicado, pero ellos no lo habían creído. Por lo tanto, el primer paso para que recibamos la salvación es ponerle el fin a la carne, no conforme a lo que yo siento o lo que yo pienso, sino colocando el punto de vista de lo que Dios dice y de lo que Dios ve y lo que Dios ha establecido en su palabra como un hecho, y es que nuestra carne, así como el perdón de nuestros pecados, ya es un hecho realizado. No es que la carne va a ser crucificada, sino que ya fue llevada por Cristo en la cruz. No es según, lo repito, lo que vemos, sino lo que creemos. Y lo que tú y yo hemos sido llamados a creer es únicamente la palabra de Dios, lo que está escrito, lo que Dios dice que fue y que será, por supuesto, en los acontecimientos que esperan a este planeta sobre el futuro. Ahora bien, si estamos firmes en el hecho de que la carne ha sido crucificada, podremos en nuestra experiencia diaria darle fin.
si no abandonamos nuestro interés, hermano, por seguir avanzando espiritualmente, y si no permanecemos firmes en lo que Dios ha hecho por Cristo, por nosotros, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. Quiero decirles esto, amados. Cuando yo terminé de este mensaje, lloré profundamente, porque es como si se hubiera quitado de mi vida un peso de toneladas que pude haber tenido en el pasado. Si yo hubiera entendido esto hace muchos años atrás, tendría una iglesia inmensa, llena del Espíritu Santo, pero fui un pastor legalista por muchísimos años. Pero hoy Dios nos llama a creer lo que está escrito. Y si tú y yo creemos que la carne fue crucificada con Cristo, vamos a experimentar esa realidad como un hecho en nuestras vidas. Los que quieran tener la experiencia, no se concentren más en sus propias experiencias humanas. Solamente deben creer lo que la palabra de Dios dice. Y lo repito, solo de esta manera, y yo se lo puedo asegurar, es que vamos a tener individualmente la experiencia de reinar en vida, paz, gozo y libertad cada día. Y cuando una obra de la carne se levanta y quizá cometemos el error de una mentira, de un mal deseo, de una mala palabra, de inmediato el Espíritu Santo estará allí para darnos la corrección amorosa y levantarnos en victoria, entendiendo que nuestra carne ya fue crucificada por Cristo hace 2000 años. Así como que yo ya fui perdonado por Dios desde hace 2000 años y no tengo pecado. Y eso, amados, es la prueba de nuestra fe, y es lo que, lo repito y no me cansaré, que sin duda te dará a ti y me dará a mí la victoria completa. Démosle gracias al Señor. Amado Dios, muchas veces nosotros complicamos todas las cosas con nuestros raciocinios, nuestros argumentos, nos llenamos de sentimientos, de emociones, de deseos que no se pueden cumplir, nos frustramos, nos enojamos con nosotros, con el prójimo, etcétera, etcétera, manifestando plenamente las obras de la carne en nuestro diario vivir. Pero gracias, porque hoy nos has enseñado que lo único que no habíamos hecho y que debemos hacer diariamente es creer lo que tú dices que ya hiciste por nosotros en Cristo. Es entender que como somos de Cristo, nuestra carne fue juntamente crucificada con Él, para que el poder del pecado que está en la carne ya no se enseñoree más de nosotros, y nosotros podamos vivir vidas de victoria, reinando en plenitud, en amor, en gozo, en bendición, en poder y por supuesto en paz, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Amados, muchas gracias por su atención. Hay un coro muy antiguo que decía: solo creed, todo es posible, solo creed. Y repetía otra clase de cosas, pero esa es la verdad. Cree y todo será posible. Que el Señor les continúe bendiciendo, y los invito a nuestro próximo estudio bíblico. Ya saben ustedes que en nuestro grupo de WhatsApp, del cual coloco el número en la parte inferior, puedo ayudarles a resolver sus inquietudes, sus problemas, sus preguntas, y podemos interactuar
para mutuamente orar los unos por los otros y darle gracias a Dios por su verdad, por la verdad de su palabra y por permitirnos conocerla, pues él mismo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bendiciones.